Bendiciones, queridos hermanos y amigos, ¿cómo están? En este día vamos a hablar de algo muy importante que está pasando en el país asiático de Corea del Norte. Las noticias en ese país son duras para los cristianos. La fe está prohibida, no se puede compartir el evangelio. Si usted sale a predicar o si usted organiza una reunión en su casa o si reparte material bibliográfico cristiano, usted entrará en enormes dificultades con el gobierno del señor Kim Jong-un. El líder de este régimen de Corea del Norte asumió el poder en el año 2011 y mantiene una política muy estricta de represión, no solo hacia los cristianos, sino hacia todo tipo de religión. Pero parece ser que hay un especial énfasis a detener al cristianismo. Aún así, los testimonios que están llegando son impresionantes, porque el evangelio no se puede detener. Y esto es lo que cuenta uno de nuestros hermanos que vive en ese país donde se sufre una gran persecución a causa de la fe en Cristo. Y estamos hablando del hermano conocido como Iliong, que dio una entrevista a la International Christian Concert en donde cuenta todo lo que está sufriendo el pueblo de Dios en ese lugar. Este hermano en la fe dice que su familia ha sido destruida literalmente y que muchos de ellos han sido llevados a campos como prisioneros políticos. Pero aún así, el evangelio se ha tornado imparable. Y esto ha sido a lo largo de los años así. Si nos vamos a la historia, a los primeros siglos, cuando la persecución del Imperio Romano, allí en la época de Nerón, era bestial contra los cristianos. Lo que hacían, hermanos, contra el pueblo de Dios era demencial. Realmente hoy no estamos ni cerca de la persecución que se vivió allá en los primeros siglos. Hermanos, los cristianos eran sometidos en esos coliseos a una serie de torturas pero terribles. Muchos de ellos servían como alimento a los leones y eran vistos como un espectáculo hacia aquel mundo pagano que se regocijaba viendo cómo los creyentes eran torturados. Muchos de ellos fueron quemados en hogueras y sufrieron distintos métodos de tortura de lo más terrible que podamos imaginarnos. Pero en aquel tiempo lo que impresionaba, incluso hasta hubo soldados romanos que se convirtieron al evangelio por ver la fidelidad de estos hombres y mujeres, ¿verdad?, que aún hasta el último momento no negaban su fe. Teniendo la oportunidad de salvarse de ese castigo, ellos preferían morir como mártires, así como murió su maestro, Jesucristo, y así como le pasó a la mayoría de los discípulos del Señor. Nuestros hermanos de aquel tiempo tenían como alta estima morir a causa de la fe. Hoy en nuestro tiempo eso se ha perdido, tenemos otra cultura, fuimos formados de otra manera. Este hermano cuenta que en el país hay tres tipos de creyentes. Están los llamados del Tokón, que son aquellos que mantienen su fe en secreto desde antes incluso de la fundación del régimen y que van transmitiendo su fe a sus hijos. Después están los receptores externos. Ellos son norcoreanos que descubrieron el cristianismo fuera del país, por viajes comerciales, por viajes de capacitación. Ellos tienen una gran influencia de China y viajan mucho a ese país. Entonces ahí se apropian del evangelio, reciben la palabra de Dios y luego regresan, ya sea de forma voluntaria o muchas veces son repatriados forzosamente. Entonces ellos se toman la tarea, la misión de ser evangelistas, ¿sí? Ellos transmiten el evangelio que escucharon en otra nación y lo comparten. Y por último están aquellos que han aceptado a Cristo estando en la nación norcoreana. De acuerdo a las estadísticas, los cristianos en Norcorea son tan solo el 1.5%. Estamos hablando de alrededor de 300 a 400.000 personas de varias denominaciones, aunque la que tiene más miembros, podríamos decir, es la denominación llamada protestante. En un país que cuenta con 26 millones de habitantes, donde la religión oficial es el ateísmo, donde se promueve el juche. Juche es una ideología
que está basada en la autosuficiencia y en el culto a la personalidad de sus líderes, particularmente de Kim Il-sung, Kim Jong-il y su actual líder Kim Jong-un. Tenemos que ser conscientes que ni siquiera los limitantes de Corea del Sur pueden pasar, tienen prohibido el acceso y menos siendo predicadores del Evangelio, pero así toda la palabra de Dios está siendo llevada a todos los rincones del mundo. Hemos visto las noticias de cómo los coreanos del sur preparaban en globos, Biblias y distintos materiales de fe, esperando que el viento pueda llevar con esos globos la palabra de Dios hacia Corea del Norte. Y aquí es importante destacar que nuestros hermanos viven por la fe. No van a recibir el Evangelio ni para ser prósperos, ni para ser sanos, ni para tener una vida tranquila aquí en esta tierra. Creo que es destacable que nuestros hermanos están recibiendo el Evangelio como Cristo lo enseñó, el Evangelio de la vida eterna, el Evangelio de la salvación eterna, el Evangelio que son las buenas nuevas de aceptar a Jesús y esperar nuestra morada eterna allá con el Señor, sea en el cielo o sea en la tierra, donde sea que estemos. Es admirable para destacar y recordemos una vez más lo que dijo nuestro Señor Jesús acerca de la predicación del Evangelio. En Mateo 24:14 dice: y este Evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Damos gracias a Dios, oremos por nuestros hermanos, los bendecimos y a todos aquellos que de alguna u otra forma estén sufriendo persecución a causa del Evangelio. Vale la pena seguir a Cristo, es grande la recompensa y no hay nada mejor que ser parte de la iglesia de Cristo. Dios te bendiga y nos estamos encontrando en el próximo video.